Y entonces yo como que paré la entrega y les dije, vengan, pero ustedes sí quieren hacer esto. Que era como, pero no era, era una pregunta de fondo. Sí, claro. Yo les dije, o sea, ustedes sí quieren ser ingenieros de diseño. Se los juro que fue la primera vez que ese chico que miraba la ventana Te volteó a me ver. miró. Y yo dije, acabo de hacer una pregunta importante aquí. Que la parte técnica, sin un fundamento de fondo, del alma, era algo vacío, literalmente. Pues suena muy raro, pero se los juro que a mí ser fotógrafa me ha hecho incluso más espiritual, porque la fotografía me ha dado como un superpoder de observar tan a profundidad que la misma naturaleza me da un montón de enseñanzas, respuestas. Ya lo agradezco. Lo agradezco muchísimo cada que haya algo que le mueva a uno el piso, porque uno sabe que es como su siguiente capítulo en esta vida y que sí o sí va a tener algo de un crecimiento espiritual. A pesar de que uno se dedica a lo que le apasiona y le encanta, también se cansa. Entonces he aprendido que no hay que renunciar, sino que hay que descansar. Bienvenidos a Detonantes de Vida, el espacio donde exploramos los momentos que han transformado a quienes los han vivido. Yo soy Sara. Y yo soy Fore, y juntas creemos que la vida está hecha de pequeños instantes que nos transforman, nos enseñan y a veces nos dan un giro inesperado. Lo único constante es el cambio, de ahí la importancia de fluir, aprender y desaprender, además también conectados a nuestra propia intuición. En cada episodio exploraremos estos momentos junto a personas reales con vivencias reales. Pero, ¿qué pasa si miramos estos momentos con nuevos ojos? Prepárate para reflexionar, inspirarte y tal vez encontrar tu propio detonante de vida. Esto es Detonantes de Vida, nuestro espacio para descubrir, conectar y crecer un paso a la vez. Bienvenidos. Invitado de B. Historias que inspiran. Estamos muy felices hoy también de presentarles una invitada muy interesante, muy tesa, que nuevamente Sarola ya la conocía desde antes y de hecho ya habíamos hablado de Ana en algún momento sobre cómo fue de esas personas que en el camino de la universidad marcaron a Sarola y la hicieron empezar a cuestionarse y de pronto a ser un poco más reflexivo, porque uno cuando entra a la universidad y cuando está en ese proceso, uno está haciendo lo que le dicen, pero entonces cuando llegan este tipo de personas que te hacen reflexionar, creo que son muy valiosas y nos marcan. Yo creo que todos los estudiantes tenemos ese profe que decimos, uy, wow, o sea, fue profe de materia y fue profe de vida. Entonces voy a dejar que Sarola nos presente a Ana. Bueno, ella es Ana Rincón, fue mi profe en la universidad. Yo estudié ingeniería de diseño de producto, ella también. Y creo que fue la primera profe que me hizo cuestionarme sobre, sí, la vida en general, porque había elegido la carrera, cómo podía hacer mi combinación especial para ofrecer algo al mundo, pues qué me hacía especial a mí, con qué pasión lo podía conectar y crecer algo más. Porque también me acuerdo que nos compartía en clase su historia, que ya nos compartirá más adelante, pero su historia de cómo llegó a la fotografía y cómo ya es su emprendimiento desde hace 14 años. Entonces, bueno, muy honrada de tenerte acá, Ana. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, chicas. El honor es mío de estar acá y de saber pues que de verdad logré quedar por ahí en un pedacito de tu corazón después de tanto tiempo que ha pasado. Eso me llena de felicidad. Seguro sí, seguro no soy la única. Seguro somos muchos los impactados porque también ha pasado 14 años enseñando de seguido, entonces seguro has tocado bastantes vidas. Pues acá nos gusta a los invitados dejarlos presentarse como ellos quieran también. Como dar una pequeña intro, ¿por qué te tenemos acá? Porque creemos que eres una invitada de B, Detonantes de Vida, y dejar, pues mostrarte, conocerte y que te presentes pues como te gusta que te conozcan, digamos así. Bueno,
Ya pues como ustedes ya lo dijeron, mi nombre es Ana María Rincón, nací en Pereira, pero me vine a estudiar acá a Medellín hace ya un tiempito. Estudié ingeniería de diseño en la Universidad de AFIT y la vida me fue llevando a dedicarme a la fotografía. Sin embargo, no abandoné del todo la ingeniería de diseño porque he sido profe en la universidad desde el año 2009. Hace un añito y medio paré por un rato de ser profe, pero todos esos años consecutivos lo fui y es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Como que desde pequeña supe que quería ser profe, fui monitora de todo en el colegio. En la universidad pues también me iba bien, entonces siempre ayudaba pues a mis compañeros. Era súper tímida y yo decía, ¿cómo voy a ser profe con esta timidez? Pues como que me daba pánico escénico salir ahí a presentar trabajos enfrente de todo el mundo. Y de todas maneras como que el miedo nunca me paró eso que yo quería hacer. Intenté ser profe como desde que me gradué, no se dio, pero a los 2 años ya sí me ofrecieron la primera clase y yo dije, vamos con toda. Todavía recuerdo esa primera clase, el susto que tenía tan impresionante porque yo decía, Dios, yo que sufro de pánico escénico, ¿qué hago aquí parada? Además que estaba súper joven, no sé cuántos años tenía, por ahí 26, no sé. Y soy muy chiquita, entonces siempre como que, ¿será que sí me van a creer? Porque pues tenía cara de alumna, entonces como que sentía que no sabía si mi imagen sí daba como la autoridad de ser profe. Bueno, así todo lo hice. Y bueno, aquí estoy para compartirles un poco de esa historia, que sé que es como lo que más queremos hablar en este momento. Sí. Gracias, Ana. Más adelante pues estaremos tocando esos puntos, pero Fore nos va a ayudar ahí con las preguntas rompehielos. Ustedes saben cómo nos gusta. Entonces tenemos una primera parte que es preguntas rompehielos, son 4, como para entrar en calor, en confianza. Luego sigue la parte que nos gusta, es hablar un poco más a fondo de los detonantes. Después siguen los recomendados del invitado, que ya Ana nos dirá cuáles son los de ella. Y por último, las memorias, que es donde hacemos como un recap, pues como resumen del episodio, como la idea general para llevarnos un aprendizaje o algo así. Exacto. Entonces vamos con esas preguntas rompehielos. Son preguntas bastante sencillas que, como lo decíamos hace un momentico, básicamente es la profundidad que les quieras dar. La primera es, si pudieras fotografiar solo un tipo de sujetos, escenarios o algo para siempre, ¿cuál sería? Yo creo que a mí lo que más me gusta registrar con mi cámara son escenas de amor. Sí, ya sea familias o me encantan las bodas, los niños, como que todo lo que muestre una conexión real es lo que a mí más me apasiona. Oh, Sí. hermoso. Spoiler, Ana fue la que me tomó las fotos de compromiso. Sí. San Martín, o sea, a mí me encanta el trabajo de Ana, yo no sé qué, se lo chismoseaba. Y él luego pues preparó el espacio y Ana fue la que no cualquiera de su equipo, Ana, fue demasiado hermosa. Tenía que ser yo, por supuesto. Te doy fe, precioso. Ay, qué romántico. Ana, ¿con quién te tomarías un café? ¿Con quién? Uy, esa pregunta está muy difícil. Si pudieras elegir con quién fuera. Vivo o muerto, del pasado, inventado, imaginario. Un café me gustaría tomarme con una fotógrafa que admiro muchísimo que se llama Annie Leibovitz. Ella ha tomado unas fotos icónicas desde hace muchos años. Tomó una foto muy famosa con John Lennon y Yoko Ono, que pues a mí me encantan porque es como los Beatles son la banda favorita de mi papá. Entonces recuerdo mucho esa foto porque fue unos días antes de que mataran a John Lennon. Y desde ahí me volví fan
y ella fue una de las personas que me inspiró como a dedicarme a esto de la fotografía, porque pues cuando yo era pequeña muy pocas mujeres fotógrafas reconocía yo. No sé realmente si había muchísimas o no, pero para mí ella era como la única. Así que me encantaría saber un poco más como en su propia presencia de su historia y cómo llegó a ser la mujer tan exitosa que ha sido durante todos estos años. Ella sigue siendo fotógrafa. Sí. Ah, Pues si ve este video, que contacte a Ana, que quiere un café. que si quiere un café. Déjenme, yo verifico que no haya muerto. Si ve este video, que confirme. Que vuelva de los muertos. Ahí vamos. No, sí, todavía. Tiene 75 años. Wow. Es una viejita. Le debe Sí, gustar ven. mucho el café, yo creo que... Seguro. Sí. Sí, bien impresionante cómo será esa historia de una mujer en esa época además. Sí, Fotógrafa. sí, hace tantos años. Ajá. Años, no sé, años 60, 70. Muy bacán. Sí. Ana, un lugar donde sueñes hacer una sesión fotográfica. Pues, uy, hay muchos. Sí. Porque otra de mis grandes pasiones es viajar. Y también parte de mis inicios como fotógrafa fue admirando las fotos de naturaleza de los fotógrafos de la National Geographic. Entonces yo como que veía todas esas fotos en esa revista, los documentales, y yo quería ir a todos esos sitios a hacer fotos, no solo por viajar, sino también de verdad por las fotos. Entonces hay muchísimas. Por ejemplo, un sitio que me gusta mucho, que no he, pues, o sea, ya he tomado muchas fotos de naturaleza, pero no he podido contar ninguna historia de amor ahí. Ah, ¿cuál es? Es un parque que hay en California que se llama Yosemite. Ah, Me encanta. O sea, la primera vez que fui, literalmente como donde se para uno en la carretera a ver el paisaje que se abre después de pasar un túnel, yo como que no lo podía creer y era literalmente llorando. Ay, qué hermoso. No podía ni siquiera mirar. Le pasé la cámara a mi mejor amigo y le dije, tome 11 fotos porque yo no soy capaz. wow. Y desde esa primera vez que fui, he ido 2 veces, siempre he soñado hacer unas fotos allá de pareja. Y la segunda vez que fui, lastimosamente, pues digo lastimosamente, pero desafortunadamente también, fui porque volví a California a hacer las fotos de una boda y intenté convencerlos que por favor fuéramos allá y no quisieron. Y yo decía, no se Lleve mi imaginan lo que se amiga, no. están perdiendo. La gente la lleva a usted a tomar fotos, ya mi amigo, yo soy la madre. Total. Mi Sí. sueño es conocer ese parque también. No, es uno de los lugares más lindos que he ido. Sí, es impresionante. Entonces como que me quedé con esas ganas de hacerles esas fotos a ellos allá. Y yo decía, no puedo creer que me digan que no quieren. O sea, están aquí al lado porque vivían muy cerca y no quisieron. No haber sido yo. Sí, Total. qué desperdicio. Sí. Un día se te cumple. Y bueno, ya los paisajes colombianos, pues gracias a Dios sí he tenido la oportunidad de hacer muchas fotos, no solo de paisajes, sino también de contar historias de amor en mis lugares favoritos, que son el Tayrona, Santa Marta y sus alrededores, y el Valle del Cocora, que es mi primer amor de montaña, porque nací muy cerca. Y allá fue como mis primeras aventuras fueron allá, antes de que se volviera tan famoso y popular. Sí. Qué historia, perdona, iba a meter la cucharada. Estamos en el rompehielo, pero yo ya entré. Porque, pues, a mí me parece muy curioso cuando compartes en redes ese amor por Santa Marta, porque yo lo siento. ¿Tú también lo sientes? Ay, no, pues la habilidad que yo tengo por ese lugar no es normal. Sí. Es una cosa muy loca que yo no sé explicar. Y yo lo conocí vieja, o sea, hace 5 años. Yo también lo creo. conocí vieja, te lo Y es como que yo puedo volver 20.000 veces y es mi lugar favorito. cierto. Sí. ¿Qué Pues, mira, tenés ahí?
Pues digamos que en mi caso particular, yo simplemente había visto fotos del Tayrona desde chiquita y yo soñaba con ir allá, eso me parecía como un lugar increíble. Otra vez no estaba de moda, pues, porque cuando eso la gente no viajaba a la manera que estamos viajando, pues, como ahorita. Sí. Entonces, las personas que habían ido al Tayrona eran una que otra, contadas. Ujú. Siempre había soñado, nunca había tenido la oportunidad de ir. Lo conocí en el año 2009 también. Pues eso parece hace mucho tiempo. Pero yo ya iba llegando a los 30, entonces lo conocí ya pues grande. Sí. Sí. Después me di cuenta también que los Cogis dicen que esa, pues la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Tayrona son el corazón del mundo. Y eso, pues a mí como que me llamaba muchísimo la atención. Y casualmente en 2009, cuando conocí ese parque, había terminado con un novio y estaba en una tusa que ustedes no se imaginan. Llevaba 3 meses con una tortícolis que no podía, o sea, ni siquiera me aguantaba la cabeza derecha del dolor de cuello tan horrible que tenía. En esa época los pasajes en avión eran costositos y me fui en bus. 14 horas con ese dolor en el cuello. Pucha. Yo no quería hacer nada, literalmente, no quería nada, no quería rumbear, no quería conocer gente, no quería nada. Y me fui para el Tayrona, yo nada más quería como llegar a ese lugar que tanto anhelaba y estar. Era como lo único que soñaba, yo solo quería estar ahí y ya, no quería ir a caminar, no quería nada. Y hubo un día que era por la mañana y estaba ahí en la playa durmiendo, literalmente. Como les dije, sola, porque no quería pues como conocer a nadie. y de pronto como que me levanté, miré el mar y un montón de respuestas a preguntas que le había hecho al universo me llegaron así. Iluminada. Literal, te lo juro, yo me sentía así como la imagen del Espíritu Santo, como así con la luz. Yo miraba como para arriba y yo decía, ¿qué es esto? Pues yo como que no lo entendía, porque pues no me fui a meditar, no estaba preguntando nada en ese momento, no estaba esperando ni siquiera eso. Y simplemente sucedió y yo como que no lo podía creer de verdad. Y para mí, desde ese momento, el Tayrona es mi lugar sagrado. Después empecé a investigar mucho más de los Cogis y los indígenas pues, de la región. Y ahí fue cuando me di cuenta que ellos decían que era el corazón del mundo y como lo mágico que era ese lugar. Entonces fue súper bonito porque yo decía, me fui con esa tusa, o sea, con el corazón roto, literal. Y llego al Tayrona sin buscar nada y el Tayrona me pegó el corazón otra vez. Está muy romántica la... Ajá, sí. Pues como literal salí otra, sin esperarlo y sin buscarlo, porque no tenía ni idea, no tenía mucha información en ese momento. Y lo lindo fue que experimentaste la magia antes de conocer la respuesta, que ya después buscaste como, ellos dicen que, y ya ahí como tuvo sentido, enchufó. Lo más mágico de todo fue eso, literalmente, porque yo, pues digamos, si hubiera sabido y de pronto hubiera ido a buscar, tal vez nunca hubiera pasado. Pues, ¿por qué? Porque las expectativas de uno, sí. no sé, pero yo simplemente, no sé, el lugar me llamó, allá fui a dar y la tierra me dio un abracito. Qué hermoso. Sí. Qué lindura esa respuesta. Sí. Fue mucho más especial de lo que esperábamos con la pregunta. Desde la primera. Sí. Terminemos con esta para que empecemos entonces ya a lo carnudo. Okay. Y es, ¿cuál es el momento más inesperado que has capturado con tu cámara? Más inesperado, eso está también difícil. Sí. Piensa. Momento. ¡Ay, ya sé! Sí, aquí lo tengo en el celular. Esperen si era. Pues no era ni tan lejos. Este es el momento más inesperado que... No jodas. ¿Cómo así, mi sueño? ¿Y sabes se bloqueó, no pude ver.
Wow. Bueno, luego le ponemos ahí la imagen en la pantalla. Yo te mando la foto y tú La se las ponemos en el compartes. video para que... Sí, sí, porque vale la pena, de verdad, mostrarles Precioso. qué es. Yo estaba viviendo acá en El Retiro, en una cabaña, por allí, por una montaña, cerca de absolutamente Eso es nada. acá. Sí, Uno ve eso y uno dice es Noruega. Parce, sí, en Yosemite Park. es acá. ¿Qué? Y entonces, como que me entró una llamada y en la cabaña no había muy buena señal. Y yo soy amante de las estrellas, la Vía Láctea. De hecho, mi usuario en Instagram, tú sabes cómo es Ani Supernova. Y es por ese amor que le tengo a las estrellas, literalmente. Entonces, me entró esa llamada, no tenía buena señal. Salí de la casa como a buscar un poco mejor la señal. Y ese cielo. Y empecé a hablar y como que la vi. Los ojos no la ven tan nítida Sí. como la foto, Ajá. pero yo como sé que existe y que se puede ver, yo dije, esa es la Vía Láctea. Esa tiene que ser la Vía Láctea. Pues yo la estaba viendo, Ajá. pero yo dije, eso una nube no es. Entonces tengo una aplicación donde me muestra como la posición de las Ay, sí, estrellas y la Vía también yo Láctea la y tengo, todo. sí, sí. Sí. Literal, abrí la aplicación, hice así y dije, Dios, es la Vía Láctea. Colgué la llamada, no tenía Bueno, el chao. trípode, sí, no tenía el trípode por ninguna parte. ¿Qué? Saqué una silla, cogí la cámara, tomé la foto, hice por ahí unas 30 fotos. Y la primera que tomé fue la que más me gustó porque fue la que salió la Vía Láctea vertical, porque después empezó a torcer. Y ustedes no se imaginan, los fotógrafos pues, que hacen astrofotografía esperan este momento, o sea, saben qué día, a qué horas, dónde ¿Qué? va a ser la Vía Láctea vertical y yo simplemente la vi. y Por tomé una la foto. llamada de celular. Wow. Entonces, por eso yo creo que esta es la foto más inesperada que he tomado. Está bien inesperado. bien. Súper. Sí. Y Bien la amo, hermosa. pues, tanto que mira que la tengo de fondo del celular. Qué Impresionante. espectáculo. Sí, claro que, por ejemplo, ahora, ya que estamos hablando de Santa Marta, también hubo otra foto inesperada en Santa Marta. Les voy a mostrar esta belleza. También fue así, iba rumbo a Palomino y pasando por el puente del río Palomino veo Ay, esto. no. Casi me tiro del transporte público. La y Sierra le- Nevada, con y- el río, no Ajá. más. Yo sí, en Palomino me pasó que iba caminando como hacia la carretera desde la playa y la vi por un instante, como que pum, ahí mismo se volvió a tapar, entonces... Sí, así fue. Es como Ajá. que es muy difícil verla como así, como que todo el día no está ahí. No. Y justo pasé y estaba despejada. Literal le dije al señor del transporte, ¡pare, señor! Me bajé con mi cámara, tomé la foto y yo no lo podía creer. Para mí eso también fue como un gran premio. Esas dos fotos son de lo que más quiero yo en la vida. Divina. Sí. Y qué hermoso que sea de naturaleza. Porque Sí. justo estabas hablando de el amor. Pues de que Ajá. te gusta retratar el amor, pero mira que la Sí. naturaleza es una gran debilidad también. Claro, claro. No, la naturaleza es mi primer amor. Sí, Espectacular. sí, sí. Wow. Impactada. Sin palabras. Sin palabras. La de las 1000 historias. Que qué difícil les preguntas y uno responde. Sí. Con doble respuesta y todo. Doble respuesta, sí. Es que al principio uno dice como... Sí, claro, no se te ocurren de momento. Ajá. Vamos entonces con el detonante, que es ya como todo lo grueso de tu historia. Empecemos con una pregunta muy sencilla y creo que puede ser muy evidente para los que no te conozcan. ¿Cómo pasaste de la ingeniería a la fotografía? Bueno, yo simplemente estaba estudiando ingeniería de diseño. Entonces como que yo me iba más por el lado del diseño, me encantaba lo visual, lo estético, los colores, el diseño gráfico, todo. Tenía un profe de dibujo que nos había hablado que esto va a sonar como que soy por allá súper vieja. Nos dijo, ¿cómo les parece que hay unas cámaras que ya uno no necesita rollo? Dice, sino que usted tiene las fotos en digital y las puede pasar de una al computador. Y yo era,
¿cómo? No puede ser. Claro, yo en primer semestre las fotos del proyecto que hice todavía fueron con cámara de rollo. Y yo dije, yo necesito una cámara de esas. No sé, era mi sueño comprarme una cámara digital cuando eso eran costosas. Y pues la primera cámara digital que tuve era una cosita así chiquitica de 2 megapíxeles, pero yo estaba feliz con eso y entonces yo andaba con esa cámara para arriba y para abajo, le tomaba fotos a todo y yo feliz porque el rollo no se acababa. Pues podía porque tomar era una un montón dolencia. de fotos, Sí, sí, sí. claro. Y sobre todo que podía ir viendo y borrando si no me gustaba. En Total. cambio, porque yo ya tenía una cámara de rollo, pero yo casi ni la usaba porque yo decía, no, qué desperdicio, donde eso no me quede bien. Ajá. ¿Yo qué hago? Y con esa cámara yo me empecé a engomar muchísimo. Empecé a hacer muchas fotos de todo, de naturaleza, de los animalitos, de las plantas. Me hacía autorretratos, le tomaba fotos a mi hermana, a las amigas de mi hermana, subía esas fotos a Facebook. A la gente le empezó a gustar. Luego me preguntaban las amigas de mis amigas y me preguntaban que cuánto cobraba yo y yo, pues hasta que le puse precio a eso. Fue muy natural, realmente muy orgánico, le puse precio y el trabajo empezó a salir. Entonces yo cuando menos pensé estaba súper dedicada a esto, sin tener cámara profesional, sin haber estudiado nada, sin saber que iba a terminar convertido en negocio, nada. Simplemente yo creo que la pasión por eso que hacía fue lo que me fue llevando a ser fotógrafo, a dedicarme más pues a la fotografía que a la ingeniería de diseño. Sí, que me encanta ahorita que hablábamos fuera de cámara que decías como fui yendo y se fue dando, como la importancia de atreverse a dar el paso para que la siguiente puerta se abra y la siguiente, porque Sí. esperando no se da el momento perfecto para salir. Exacto, o sea, yo siento que si hubiera dicho yo voy a hacer una empresa de tal cosa, tal vez me hubiera puesto más bloqueos mentales. Entonces, yo siempre he pensado que uno debe ser un poquito testarudo, como les decía ahorita, y creérselas. Yo no tenía cámara profesional, nunca había hecho un curso, no había tenido clientes, y yo dije, pues, si me van a pagar, hagámosle, midámonosle, ¿por qué no? Y así, por ejemplo, en los matrimonios también fue algo muy orgánico. Simplemente una vez alguien me dijo, ¿usted no hace fotos de matrimonios? Y yo dije, pues yo nunca he hecho, pero pues lo puedo hacer. Me dijo, sí, es que a mí me encantaron las fotos que usted le tomó a mi bebé, que las tomé con esa mini cámara que tenía. Bueno, ya era una un poquito más avanzada, pero seguía siendo pues una piñatera. Y me dijo que su hermana se iba a casar y que ya ella estaba decidida, que yo iba a ser su fotógrafa. Y yo dije, ok, bueno, yo las tomo. Y bueno, tuve la sorpresa que la señora me dijo que el matrimonio iba a ser en Cartagena. Y yo, ¿qué? No puede ser que me vayan a pagar por ir a Cartagena y por hacer fotos. Yo dije, wow, pues ahí como que se me prendió el bombillo porque dos de mis pasiones se iban a unir, viajar y tomar fotos. Yo decía, wow, yo me puedo dedicar a esto. Sí. Y para ese evento fue que compré mi primera cámara profesional. Antes no tenía, no la sabía manejar. Me leí el manual, practiqué antes y me fui con el lente básico, el 18-55, sin flash, sin equipo de absolutamente nada. Y ahí hice mi primer matrimonio. Lo subí al Facebook, me salió otro y me fueron saliendo otros hasta que hice la página y ya esto se creció. Hoy somos un equipo como de más de 10 personas. Un equipote. Sí. Una empresa completa. Sí, Sí, es que así es. Sí, ya somos varios y tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Y ahí empezó Más que 1000 palabras oficialmente. Pues esa boda también fue en 2009, que fue como Oíste, un año... todo te pasa, 2009 fue potente. Fue súper potente, sí. Y como empecé a ver que venía mucho trabajo, yo decía, yo tengo que ponerle un nombre a esto porque si me sigo llamando Ana María fotógrafa, va a llegar un límite que yo voy a decir, no, pues
no puedo hacer más eventos porque estoy ya con la agenda ocupada. Y ahí fue que le puse nombre y bueno, vino el resto del equipo de trabajo. Imagínate, mira, como creértela otra Sí, vez, sí, como sí, mera sí. proyección, como me va a quedar cortico el Ana María. Sí, sí, sí. ¿De dónde sí. sale más que 1000 palabras el nombre? Ay, eso también es una historia toda charra. Yo como que quería un nombre, pero pues, ay, es que buscar un nombre es muy difícil. Ay, Sí. horrible. Y yo, no sé, tenía una lista de cosas y bueno, como que no me convencía del todo. Y simplemente un día, hablando con otra amiga fotógrafa en el parque de Envigado, estábamos hablando de fotografía y ella simplemente dijo, ay, es que definitivamente una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo dije, esto era lo que estaba Clic. buscando. Sí, literal, yo dije, no se diga más, no me importa que sea larguísimo el nombre. Detonantes de vida también. Exacto. Pero dice mucho, es Sí, que sí, para sí. ti dice mucho más que 1000 palabras en Sí, fotografía. Sí, y a la gente no se le olvida. Ajá. Esa es la ventaja. Pues a veces me distorsionan un poquito Sí, el nombre, más de 100 normal. palabras, más que 1000 historias, ¿no? Pues, y yo siempre les digo, simplemente acuérdense del dicho. Y ya. Ajá. Pero sí, genera pues como recordación y creo que es justo lo que estaba buscando porque como les decía ahorita, a mí me encanta contar historias reales. Ujú. Espontáneas, sí, que por eso me encanta espontáneas. tu estilo, es muy natural. Eso, y gracias por decirlo. Es lo que yo quiero que alguien piense cuando piensa en mi marca. Fotos naturales. Así. Ujú. Entonces tú lo has dicho, entonces me siento súper feliz por eso. Sí. Así. Ok, chismoseen, ahí les dejo el dato. Hermosas esas fotos. Muy naturales, Pues, muy espontáneas. Tanto que Gracias, fueron las fotos de tu compromiso. Exacto. Ay, O sea, no han sido las de matrimonio porque no ha habido, pero ahí estará Ana Pero también. claro, cuando haya matrimonio. En Yosemite. Ay, sí, por favor, cúmpleme ese sueño. Cumplámonos ¿Quién quita? ese Sí. sueño, amiga. Ahí las dos cumplen sueño. Decretando. Decretando. Sí. Manifestado. Y ahora entonces más como sobre la experiencia de ser profe. Entonces ya también te la creíste, estabas bien chiquita, recién salida de la universidad, no sé qué, te paraste frente a un montón de estudiantes. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha evolucionado eso? Pues eso de haber sido profe joven me pareció muy lindo por lo mismo que les decía ahorita como cuando empecé con lo de la fotografía. Pues como que hoy en día me celebro a mí misma haber sido tan testaruda de no ponerme limitantes por ser chiquita, por creer que no iba a tener credibilidad, por creer que no sabía tanto como para enseñar. Cuando leí el libro de El olvido que seremos de Héctor Abad, él, en una parte del libro dice algo súper lindo, súper bonito. De hecho, pues yo leí ese libro y me la pasé pues llorando. Y cuando leí esa parte... En el 2009, de casualidad. No. Ese fue un poquito más reciente. Ese fue como 2021, ¿sabes? Ok. Entonces fue súper bonito porque cuando leí esa parte, él hablaba de cómo le pedía perdón a los estudiantes que él había tenido cuando había sido un profe joven. Ay. Sí, porque decía como que aunque él no estaba tan preparado, ellos creyeron en él y habían sido como los precursores para ser el profe que hoy era, pues sí me entiendes. Sí, lo ayudaron a construir, Ajá. lo alimentaron. Y yo me sentí tan identificada porque siempre había sentido lo mismo, como que yo decía, pues literal, o sea, llega un punto en que uno ya siente que ha avanzado como profe, que se siente como que ya por Ahora sí fin me la soy puedo profe. creer. Exacto, sí. Que uno dice, ay no, qué pena. Apenas lo que Cuando fui. empecé. Sí. Y me pareció muy lindo porque es algo extraño, pero esos primeros alumnos que fueron hace demasiado tiempo, imagínense 2009, 2010, 2011, 2012, son realmente los que yo más recuerdo, no sé por qué, pero yo los llevo como en el corazón y ellos también se acuerdan muchísimo de mí, como que me los encuentro en la calle y siempre me saludan y nos quedamos conversando y todo, mientras que algunos estudiantes más recientes
no sé, tal vez no se atreven a hablarle a uno o lo que sea. Y yo de ellos me acuerdo muchísimo y me da pena. Sí, porque yo digo, pues no siento que lo haya hecho tan mal, pero comparada con la profe que soy ahorita, se nota la gran diferencia. O sea, afortunados mis alumnos más recientes, porque les tocó una mejor versión de mí como profe. Ay, qué hermoso. Sí. Ana, yo quiero saber en qué momento de tu carrera como profe tú empiezas a ver que no solamente vas a impartir unas habilidades técnicas, sino que también quieres empezar a dejar como ese sello humano de cuestiónense, de ya se han preguntado cosas, como, sí, ¿en qué momento tú dijiste, yo no solamente soy profe de cosas técnicas? Lo recuerdo perfectamente el momento en el que me pasó eso. Eso era más o menos como 2012, 2013. 2009. No. Y pues digamos que esa era uno de mis aprendizajes como profe. O sea, yo llegué a la clase y me dijeron, estos son los temas. Y yo dije, ok, vamos a estudiar estos temas y a dar esto en clase. Literal, yo como que decía, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que voy a hacer. Y yo en ese momento tenía 2 clases, entonces a los estudiantes que tenían en esa clase que me abrió los ojos, ya les había dado clase el semestre anterior en Proyecto 6, que es como el proyecto principal de sexto semestre en Ingeniería de Diseño. Y yo sabía que eran súper tesos porque habían entregado unos trabajos súper bonitos en el semestre anterior. La otra materia que yo estaba dando se llama presentación de proyectos y es una materia que se creó para que los alumnos tuvieran herramientas para venderse a sí mismos y sus proyectos y todo lo que creaban pues en la universidad. A nosotros, los viejitos de la carrera, no nos tocó esa clase. Entonces, cuando salimos de la universidad estábamos como súper a quemarropa. Porque claro, uno como diseñador, cuando lo van a contratar para un trabajo o ya sea freelance o para una empresa, les importa más qué ha hecho uno que la hoja de vida. Y nosotros no teníamos ni idea. Entonces, por eso se creó esa clase, para que ellos empezaran a ser conscientes de eso y empezaran a construir su portafolio de los proyectos de diseño, básicamente. Entonces, lo que me pasó en la universidad, pues como del pensum, era hay que dar diseño gráfico, hay que dar teoría del color, hay que dar tipografías, un poquito de cómo hablar en público y cómo hacer pues como una presentación, sea en PDF o en página o lo que sea. Y eso era literalmente lo que yo daba desde el principio. Y entonces llegaron estos estudiantes a esa materia y yo veía como que nada les estaba quedando chévere. Y yo decía, explota tu potencial. Después de haber venido de una materia anterior donde les quedó todo muy chévere. Sí. Ok, ya. Y yo decía, pero ¿por qué si son tan tesos? No les está quedando chévere. Había un chico que no me ponía cuidado en clase para nada, todo el tiempo era mirando por allá a la ventana, yo pues no daba un peso por él, qué pecado. y entonces como que un día tenían una entrega y eso estaba horrible. Y entonces yo como que paré la entrega y les dije, vengan, pero ustedes sí quieren hacer esto. Uy. Que era como, pero no era una pregunta de fondo. Sí, claro. Yo les dije, o sea, ustedes sí quieren ser ingenieros de diseño. Se los juro que fue la primera vez que ese chico que miraba a la ventana Te volteó a me ver. miró. Y yo dije, acabo de hacer una pregunta importante aquí. Ajá. Y entonces todos se volvieron a sentar y empecé a preguntarles uno por uno, ¿tú qué quieres hacer? Y ese semestre es impresionante porque yo los recuerdo mucho a casi todos porque todos en este momento tienen unos negocios súper exitosos. De verdad que de ese semestre salió como una generación increíble. Sí, literal. Y entonces hubo una que me dijo, profe, yo estoy empezando una marca de vestidos de baño. Pues a mí me gustaría hacerlo de esto. Otra me dijo, yo le aprendí a mi abuela a hacer postres y siempre he soñado tener una repostería. Este chico que miraba a la ventana me dijo, yo sueño con ser DJ. Y así, o sea, habían muchas
Historias. Sí, como que sí, estábamos estudiando ingeniería de diseño de producto y eso era lo que yo pretendía que presentaran, pero nunca me pregunté si en serio, pues porque cuando uno entra a la universidad no sabe realmente si escogió bien o no. Va en piloto automático. Yo Ajá. todavía me cuestiono si escogí bien o no. No, sí la escogiste súper bien. Sí. Y yo digo que sí escogiste súper bien porque después de ser por tantos años profe me he dado cuenta que los ingenieros de diseño terminamos haciendo lo que queramos. Y tenemos Véanos las acá. herramientas, sí, exacto. Y todos tenemos las herramientas para hacer lo que queramos. Entonces, eso les decía yo en la materia. Yo les decía, si creen que están en el lugar equivocado, no, están donde es. Pero vamos a encaminarlo entonces por otro lado. Y entonces los dejé pues como hacer lo que ellos se soñaran. Y esas entregas fueron... No. O sea, yo de verdad que no lo podía creer. Impresionantes. Y ahí me di cuenta que la parte técnica, sin un fundamento de fondo, del alma, era algo vacío, literalmente. Entonces, pues yo siempre he sido como muy... Ahorita está muy de moda, muy en tendencia, pues uno decir esto, pero la verdad es que yo nací así. He sido súper espiritual siempre y como que siempre me hago preguntas y la búsqueda y cuestiono si es lo que quiero, si no, cuál es la respuesta, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y esa pregunta en esa clase a ellos acerca de si estaban haciendo lo que querían, me salió literalmente de la nada. Pero entonces después necesité investigar más de cuál era el propósito de la vida. Y ahí me topé con el concepto de Ikigai. Eso fue un poquito más adelante, fue como 2016, 2017. Y el concepto de Ikigai simplemente dice como que el propósito de la vida está uniendo lo que a uno le gusta, lo que amas, lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita y por lo que te podrían pagar. Entonces, cuando yo vi eso, dije, pues con razón, yo he sido siempre como tan feliz con lo que hago. Sí, porque yo dije, pues como que ya tengo esto súper chuleado. Lo has conectado de manera súper natural a lo largo de tu vida, pero la gente... sabía, pues sí. Es que te digo, yo iba en piloto automático hasta que llegué a tu clase y fue como, ¿yo por qué elegí esto? Sí. O sea, ya empezar a cuestionar, me encanta. Lo importante de compartir, porque uno da por sentado que lo que uno está pensando lo está pensando el otro y no. No, y aparte que, o sea, yo decía, qué rico que uno con esta edad llegue a alguien a darle una lucecita de la vida, porque yo digamos que a esa edad también me sentía súper perdida. De hecho, yo le tenía pánico a graduarme de la universidad porque cuando hice la práctica... Yo dije, esto es justamente lo que no quiero para mi vida. Yo dije, yo no quiero que la vida se vuelva esto es muy aburrido. ¿Yo qué voy a hacer? Le tenía pánico y pues la vida me escuchó y me fue abriendo el camino así súper natural sin yo ni siquiera saber lo que estaba haciendo. Pero ya después de descubrir el concepto de Ikigai, yo dije que nota poderles dar como una formulita para que los que no tienen ni idea como que vayan abriendo un poquito el camino. Y yo creo que eso es como de lo que sé que más ha impactado porque por el resultado de ver qué pasa después de la clase, porque muchas clases, yo siempre les he dicho, a mí aquí lo que menos me importa es los trabajos que ustedes me entreguen a mí. Esta clase es para ustedes. Ustedes verán lo que hacen con esta información, es para ustedes, no es para mí. Entonces eso pues hablando del mismo propósito de vida, yo decía, como fotógrafa, está súper chuleado, pues lo tengo, me encanta, lo sé hacer, me pagan por eso y la gente necesita fotos, bacanísimo. Y como profe entonces me di cuenta también que estaba también cumpliendo ese propósito, ayudándole a los estudiantes a encontrar su propio propósito. Ay, hermoso. Sí. Me encanta porque lo viví.
Ay, tan lindo. Gracias por ese clic que Ay, hiciste me ahí, encanta, que conectaste. ¿sabes? Ana. Y de pronto tú tuviste un profesor pues lo que tú generaste en mí, ¿alguien más lo hizo en ti? No, O un maestro de vida, pues ni siquiera necesariamente como en la academia, ajá. pero como Pues a mí maestro de hubo vida. muchos profes que me inspiraron, pero más como por el talento. Como yo decía, "Wow", por ejemplo, la profe de Historia del Arte, yo la veía y yo, wow, esta señora hace unas cosas bacanísimas, pues yo quería como ser como ella. Obviamente, pues Juan Diego Ramos, era el jefe de carrera en ese momento, que fue uno de los creadores de Ingeniería de Diseño, siempre ha sido súper inspirador porque es todo filósofo y además es como multitalentoso, hace de todo y entonces es una persona que yo admiraba mucho y digamos que él fue el que, digamos, me sembró un poquito ahí como la semillita de ir más allá de lo que le daban a uno en la universidad. Ujú. Sí, pues él decía, esto aquí con las clases no es suficiente. Sí. Ustedes vayan y hagan por su propia cuenta lo que quieran y necesiten hacer. De pronto él, sí. Pero de resto es más como inspiración, pero de talento. Pero nunca hubo alguien así como que nos diera una guía de la vida como Ujú. tal. Ujú. Que no sé si ya acá entro en un tema controversial. Si algo me calla. No, pero vamos a filosofar, solo que Sí, filosofar. sí, a mí me encanta. En cuanto al sistema de la academia como tal, Ujú. ¿qué opinas? Porque pues yo no sé qué posición tengo, pero a veces tengo pensamientos de que es lo único que no ha evolucionado en el mundo, como que se quedó retrógrada y se queda en eso, en enseñar una habilidad, y es que somos humanos. Por ejemplo, una cosa con la que yo no puedo es que a los niños no se les esté enseñando, y a mí no me enseñaron inteligencia emocional, Ay, que sí, es lo más horrible. básico para ser un humano funcional. Sí. Entonces sí, como que mi opinión, pensamiento ahora es, le falta una cosa muy grande a la academia ahí, o el hecho de sentar a un niño 8 horas al día todos los días, o que no exploremos cada uno por nuestra cuenta, sino que ya nos encierren en un cuadrito y nos definan a todos unas maquinitas, pues como Ajá. robots. No sé si Pues nos yo quieras creo que compartir. hay, en lo que he visto, hay como sistemas educativos que se involucran, pues como algunas de estas Sí. cosas. Sin embargo, pues para mí el sistema que prima en Colombia es lastimosamente el tradicional. Ujú. Yo realmente desde que fui profe muy temprano, me di cuenta que había que hacer algo, sobre todo cuando en esa clase que me surgió esa gran pregunta. Yo dije, ¿qué estamos haciendo? Pues como cuando los estudiantes simplemente estudian por tener una buena nota y ya, pues esto a dónde nos lleva, a ningún lado. Total. Más después descubrir que en el colegio debimos haber aprendido tantas cosas que para mí hoy en día son básicas, o sea, cómo sostener tu propia vida. Eso debió haber sido la educación básica, no tantos conceptos que ya nadie ni Que hasta siquiera... son obsoletos muchos. Exacto, sí, Ajá. sí. Entonces estoy de acuerdo contigo que necesitamos una evolución. Creo que está evolucionando un poco. No sé si has visto acerca de unos colegios nuevos que sacaron los Cosmos School de Confama. No he Sí, visto eso. Yo he tienen escuchado una desde la de cosmovisión Waldorf. súper linda. Pero esa es una Uy, de las de más los viejitas. marcos Sí. de Sí. enseñanza. Pero los colegios Cosmos, que son los de Confama, son nuevos y tienen unas metodologías de Uf, aprendizaje súper muy lindos. diferentes. Y entiendo pues Yo que cuando son vi, chéveres. yo dije, si tuviera que meter a algún niño en colegio, porque no tengo hijos, yo creo que esa sería una gran opción. Sí. Sí. Voy a mirar a ver. Sí, una pero amiguita sí. tiene la hija ya y están muy contentos. Ay, qué chévere. Yo he escuchado, incluso escuché un podcast hace poquito sobre alguien egresado de Waldorf, que yo no conocía, pues hasta la universidad yo me enteré que existía otra cosa diferente a Sí. la... Que pasa mucho, que uno crece y da por sentado que todo el mundo creció como uno. Ajá. Eso en la comparación que es como, el mundo es súper grande. Sí. Y pues hablaba con un amor del colegio, algo que a mí no me pasa. Yo no hablo con amor de mi colegio, es como, qué trauma.
Puede En pasar. cambio, como que, wow, pues como que hasta los 7 años, pues según, a ver si mi memoria no me falla y no estoy inventando un chisme, pero como que es todo algo, movilidad gruesa, digamos, entonces es como artesanía, plastilina, como que no te enseñan un número, no te enseñan una letra, Sí. sino hasta después, o sea, tú todo el tiempo estás explorando, no mandan tareas casi porque tú aprendes en el colegio, pero es que tú aprendes jugando, entonces te dan el espacio para jugar por la tarde, los fines de semana, es como, Súper lindo, sí. Me encantan parce. nuevas formas de pensar. Sí, pero Sí. pues no sé mucho del tema. ¿Fore tiene alguna posición que nos quiera compartir? No, no, ni idea. Yo tampoco sé mucho del tema. Ya había escuchado pues de los colegios de Cosmos y sí me habían contado que eran bien interesantes, que trabajan por proyectos. Son unas metodologías lo más de interesantes, pero Sí. de educación tampoco sé mucho. La misma percepción de ustedes, que es un sistema que se ha quedado bastante retrógrado en muchos casos, pero que apenas está empezando como con puntaditas más humanas. Sí, por lo menos. A ver qué sigue. Ojalá. Y te iba a preguntar también un reto ahora, pues que estabas hablando de la cámara de rollo, que se distraía en la ventana. ¿Cómo es la Ajá. distracción ahora con celulares? Ay, no, eso está horrible. Fue Pero yo pucha. siento que cambió más después de la cuarentena. Pues Más, no más, sé ¿qué? Más potenciado. No, pues como la atención en clase, pues presencial incluso. Yo siento que la cuarentena marcó un antes y un después de mi vida como profe. Porque yo siempre había sentido que lograba conectar muchísimo en clase y que ellos no se distraían después de cuarentena. Ha sido súper difícil. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y como que es muy raro porque siento que a veces sí les apasiona el tema, pero no van a clase, son pegados del celular toda la clase. No he logrado entender por qué. Tal vez simplemente nos absorbe a todos, porque Sin yo también darnos caigo en cuenta. eso, sí. Ujú. Sí, yo también caigo en eso y a veces literal me veo ahí dando scroll infinito hasta que digo me absorbió y lo, y lo suelto así como de una, ya, me absorbió. Sí. Entonces entiendo el porqué. Sí. Ujú. Ana, ahorita hablabas entonces de un tema que sí está de moda, pero yo creo que es más porque antes todos lo hacíamos como en privado y ya lo popularizamos al comunicarlo y es la espiritualidad. Quiero que me cuentes más cómo ha sido tu camino con el autoconocimiento, con tu espiritualidad, porque también ahorita, y lo he conversado mucho con Sarol, hemos empezado a definir la espiritualidad como individual. Sí. Sí, entonces pues no como meternos dentro de cajones gigantes, sino como cómo es tu definición de espiritualidad, cómo la trabajas y cómo la vives. Bueno, yo creo que yo he tenido esa gran curiosidad desde muy niña, pues literalmente desde que aprendí a escribir, tengo mi diario, pues en ese momento se llamaba diario, ahora se le llama journal. Seguimos Sí. un estrato ahí. Ajá. Sí. Sí. Y todavía tengo esos diarios de chiquita. Toda la tengo vida has tenido diario. No toda lo la puedo vida. creer. Debe Pues, ser increíble uno leer eso. Es Qué juiciosa. impresionante, sí. Uy, conocer y tus sin mil saber. versiones. Y lo que escribí al principio es todo bonito, o sea, me levanté, desayuné huevo, mi hermana me bravió, no sé, sí, es súper chistoso, pues como pequeñas cosas, pero pues era lo que uno vivía en ese momento. Ajá. Claro, es la percepción del mundo de Ana de 7 años. Sí, 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 Ay, total. divino. Entonces como que, bueno, he dejado de escribir por temporadas también largas, después retomo, pero siempre he tenido como esa gran pregunta. Yo creo que yo nací medio existencialista, sí, literalmente. De hecho, una de esas cosas que escribí cuando era pequeña, que la leí ya grande, y yo decía, yo cómo diablos escribí esto literalmente. Estaba muy chiquita y no sé en qué momento alguien seguramente me habló de Einstein y de la teoría de la relatividad, y entonces escribí en mi diario algo así como, hoy alguien me dijo que la materia ni se crea ni se destruye, que solo se transforma. Entonces eso quiere decir que yo he existido siempre. Se los ¿Qué? juro, tenía, que no sé, 10 años, 11, cuando escribí eso, y yo decía, ¿yo cómo escribí esto Sí. tan chiquita?
Fuertes declaraciones. Ajá. Y entonces como que siempre ha estado eso ahí y es algo que lo mantengo presente. Pues suena muy raro, pero se los juro que a mí ser fotógrafa me ha hecho incluso más espiritual, porque la fotografía me ha dado como un superpoder de observar tan a profundidad que la misma naturaleza me da un montón de enseñanzas, respuestas, como que necesito una respuesta, voy y miro una flor y ahí está. Pues como que, no, pero suena muy poético, pero se los juro Pero que... es práctico. Sí, no, es algo como muy raro, en serio, porque yo, por ejemplo, me voy a caminar al bosque y el bosque siempre me habla. Yo digo que me habla porque me da un montón de enseñanzas diferentes cada que me voy a caminar o a observar la naturaleza o simplemente a estar presente. Es súper bonito porque de verdad como la fotografía me da esa habilidad de ver todo desde diferentes puntos de vista, no solo cuando estoy haciendo la foto, sino en todo momento. O sea, de diferentes ángulos, veo la luz de diferente manera y para mí hacer fotos y digamos hacer ese análisis espiritual es casi lo mismo. Sí, es bien raro lo que estoy diciendo. No, Ana, tiene mucho sentido. Sí, súper conectada. O sea, eso muestra lo conectada que estás con todo. Ajá. Como así. Sí. Me encanta, me encanta. La fotografía me da diferentes. No, y realmente es que tiene mucho sentido porque es que para la fotografía tu cerebro está programado a pensar en diferentes ángulos todo el Ajá, tiempo. exacto. O sea, de una manera tanto teórica como práctica, desarrollaste un superpoder. Sí, 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 sí. Y también se los juro que uno alcanza a ver hasta más allá. Pues yo a veces digo incluso que veo el futuro. Sí, se los juro que yo soy así una predictora. Yo no sé si estoy inventando una palabra rara, pero sí. Vale, acá lo hacemos todo el tiempo. Sí. Que no entienda, pregunta. Pero sí, o sea, yo todo el tiempo digo, va a pasar esto, y pasa. Pero, pues, y la gente me dice, ¿cómo haces? Y yo digo, pues, no es sino ver el presente para saber para dónde va esto. Pues no es tan difícil ni siquiera, no es que yo sea así como medio mística, no, nada, es simplemente fijarse qué hay ya y proyectar un poquito qué sigue después. Es conectar, observar y conectar. Sí. Ay, qué poderoso. Sí. Me encanta. ¿Y cómo lo has extrapolado a la vida entonces personal? No, casi siempre es como a mi propia vida, trato de no compartirlo mucho para no parecer muy loca. ¿Qué importa? Aquí queremos gente loca. Sí. Puede ser. Pues realmente yo comparto estas cosas como con el que pregunta y tiene curiosidad, pero no me pongo a... O sea, aquí estoy ya confesando un montón de cosas muy raras. Sí. ¿Qué nota? Ajá. Ana, ¿y momentos claves o detonantes, como lo llamamos acá, que tú crees que han marcado tu evolución profesional? Mi evolución profesional, bueno. Personal. O personal también se vale. Válido Sí. todo. No, yo creo que en todo momento. Para mí es como la curiosidad constante que mantengo. Pues yo como que no me conformo con lo que hay ya, sino que, no sé, me dijeron a inteligencia artificial que ayuda a editar fotos y yo dije, sí, vamos a probar esto a ver qué. Pues como que siempre he tenido como mucho susto de volverme, digamos, esa fotógrafa viejita de toda la vida. Pues que uno, La obsoleta. Sí, Y uno no le decía a la evolucionar. mamá, otra vez ese señor, no más. Pues como que sí. No, ya, mira, aquí hay otros fotógrafos más chéveres. Me da pánico ser eso, literalmente. Entonces como que siempre trato de ver qué hay nuevo, por lo menos como a nivel del negocio como tal. Con las fotos, digamos en mi estilo fotográfico, pues es algo muy, muy raro porque uno ve fotógrafos mucho más tesos que uno y entonces ahí sí le entra a uno como un poquito la inseguridad y uno dice, no, es que mira esta gente cómo edita, qué es esto, esa cantidad de luces. Yo se los juro, ando con la cámara y ya. Yo no ando con una cantidad de equipos, no tengo nada.
Y simplemente en estos días como que reflexioné acerca de eso y dije, ese es mi estilo. Pues yo no tengo que llenarme de equipos y de luces y de flashes y de un montón de cosas como para tratar de ser como otros fotógrafos. No, yo dije, siempre he dicho que mi estilo son fotos naturales y así es como yo trabajo, punto. Y así le gustan a la gente. Pues Sí, sí. conectas con el que es. Con el cliente ideal para ti. Eso. Y espero de todas maneras, a pesar digamos, de tomar esa decisión de no llenarme de cosas y de equipos y cosas raras, de simplemente seguir como entrenando el ojo para que las imágenes que capture naturalmente Exacto. conecten más con las personas. Es que yo digo, la fotografía es todo del ojo y nada del equipo. O sea, Sí, vos total. podés tener el equipo, si no tenés ojos no tenés nada. Absolutamente. Sí. Y en cambio, así tengas un equipo austero, no sé cómo se dice. Pues si tenés buen ojo, tenés todo. Exactamente, total. Estoy de acuerdo. Entonces, genial. Conmigo conecta full. Me encanta. No vas a quedar obsoleta para mí nunca. Linda. O yo me estoy obsoleta. No, yo también vi las fotos de tu compromiso, Ah, son muy lindas. Cierto. Son muy lindas. Y pues Martín y yo cero modelos, todos incómodos, somos unas No, huevitas. y ahí no, para- no se refleja la Ajá, incomodidad. exacto. Se Ana ven lo muy logró. naturales. Sí, Bueno, me Ana alegra. logró magia. Decías que toda la vida has sido así, toda existencial, preguntona, yo no sé qué. Yo me di cuenta que pues no me di cuenta, fue muy evidente cuando yo rompí este paradigma de la lectura de autoconocimiento, ¿cómo se diga eso? Pues Ujú, por años me bloqueé ese permiso. claro. Como, porque uy, no, muy eso no es mañé. literatura, eso yo no sé qué. Y pues no te voy a decir que leo todo porque Sí, todavía es sí, como que hay libros que, no, demasiado por allá en la nebulosa, no me interesa. Pero, pues ahora digo, ¿por qué no empecé a leer antes? Sí, sí, sí. Porque es como, te abre otra puerta, entiendes otras cosas y me gusta llamarlo así, autoconocimiento, porque Exacto. para eso es. Es que ¿Tú yo creo tenías que eso? sí, o sea, yo siento que la palabra autoayuda es Bloquea. como, sí, bloquea y además que para los bullies, ay no, qué delicia esa palabra para molestar a alguien, ay, tú necesitas autoayudarte. Pues Ajá. como que suena como medio loser, Ajá. sí, de cierta manera, pero la verdad es que es algo completamente necesario, o sea, Ya sí, que no uno- nos dieron sí. inteligencia Ajá. emocional de niños. Sí, pues como que uno es el que está encargado de su propia vida. Entonces, para mí es simplemente un tema de responsabilidad con uno mismo. O sea, yo al que le tiene rabia a esos temas, yo digo, pues ustedes verán, pero los responsables de su vida son ustedes. Si no quieren saber cómo es que se hace para navegar esto que a veces se pone duro. Sí. Ujú, bastante. Después, pues nadie los va a salvar. Sí, porque uno mismo se tiene que hacer su maletica de herramientas, como dijo por ahí en el Exactamente. capítulo. Sí. Entonces, claro, uno a veces se le está leyendo un librito de esos y es para escondiéndolo para que no se lo vea. Sí, pero la verdad no me da pena reconocer que es de mis lecturas favoritas. Y siento que he aprendido muchas cosas que otras personas que vivieron antes que nosotros ya encontraron la respuesta. Entonces yo como, ¿para qué voy a coger el camino pedregoso para aprender esto si ya otros aprendieron y nos pueden decir cómo navegar estos momentos duros de la vida? Entonces, Total. Una herramienta más. súper de acuerdo. Pues como que últimamente prefiero aprender de los que ya aprendieron que de mis propios tropiezos, pues. Menos Sí. doloroso. Exacto, sí, sí, sí. Sí, al final, de hecho, para eso están estos espacios también, para Sí. que aprendamos de otros que ya lo vieron. Pues uno no aprende por cabeza ajena, pero sí puede tomar cositas Total. que le pueden servir. Al menos como alertas para uno darse cuenta como, voy por el mismo camino que esta persona. Ajá. Sí, O sí. ve, yo estoy viendo lo mismo y ella lo solucionó así. O ella aprovechó ese detonante para esto. Entonces, así es como lo puedo utilizar si uno no va a aprender. Uno no va a dejar de cometer el error. Puede que lo cometa, pero más amortiguadito. Acolchonada. Sí. Son colchoncitos y va haciendo ese botiquín de herramientas que es tan útil cuando uno empieza a ver, mira, ella vivió lo mismo que yo y leyó esto, vio esto, no sé qué.
No sé, Sarol, si ya con eso damos paso entonces a las recomendaciones o tienes ahí anotadas preguntas. Sí, Tengo tienes. un poquito más. Sí, claro. De estos viajes que has hecho por fotografía, digamos, por ejemplo, el de Santa Marta. La semana pasada, pues tú has hecho varios con ella, ¿cierto? Es con una Sí. profesora de yoga. Ajá. ¿Cómo hice con ella? ¿Cómo se te abrió la puerta a tomar fotos? ¿Tú ibas el retiro mientras Sí. tomas fotos? Todo. Bueno, yo voy mucho a Santa Marta porque, bueno, tengo la fortuna de que me salen fotos allá. Antes eran más matrimonios, ahorita voy mucho porque acompaño los retiros de Radi Yoga. Radi empezó a darle mucha fuerza a su cuenta de Instagram en 2020, cuando estábamos encerrados, empezó a dar clases gratis en Instagram y yo me había topado con el yoga cuando había terminado con este novio que les dije hacía mucho tiempo, pero En dejé. 2009. Sí, más o menos, sí. Ajá. Y dejé de hacer yoga mucho tiempo y dije, ve, qué nota. Pues me acuerdo que esto como que me ayudaba mucho, voy a volver a hacer yoga con ella. Empecé pues como a practicar otra vez y dije, no entiendo por qué dejé de hacer yoga tantos años, la verdad. Como que me sentí culpable conmigo misma de haber dejado eso. Luego Radi, que se llama Andrea, dijo, bueno, ya, pues como que pongámosle un precio a estas clases. Entonces yo simplemente le escribí y le dije, André, muchísimas gracias por este espacio, lo he disfrutado muchísimo. Yo en cuarentena, siendo fotógrafa, no tenía trabajo para nada. Estuve 3 meses sin recibir un peso. Y entonces le dije, yo en este momento estoy sin trabajo, pero pues cuando vuelva, me meto a tus clases. Y entonces ella como que vio mi mensaje y ya me seguía como fotógrafa y me dijo, ay, pero tú eres Ana, la de más que 1000 palabras, yo te sigo. Me dijo, hagamos una cosa, cambiemos fotos por clases. Y yo le dije, ¿qué? Pero por favor, yo la más feliz del mundo. A mí me encantan los trueques, realmente muy, pues obviamente uno tiene que recibir dinero, pues porque así funciona la vida. Pero cuando se da la oportunidad de hacer trueques, me encanta. Y yo fui demasiado feliz. Y cuando salimos pues de la cuarentena le hice las fotos y nos volvimos amigas. Y entonces ya cuando ella sacó su primer retiro, chicas, les digo, una de mis tips como para manifestar tantas cosas chéveres en la vida es, yo siempre he dicho que uno, si uno no lo expresa, no lo consigue, porque uno muchas veces dice, ay, no, por ejemplo, ahorita que dije, ay, qué rico tomar unas fotos de pareja, yo sé, Mini, que ya vi a quién se las voy a tomar. Sí. Pues más o menos así pasó con Andrés, yo decía, uy, qué notas de retiro, y entonces le dije a André como, André, vas a hacer tu primer retiro, tú necesitas fotos, y me dijo, sí, vamos. Así de instantáneo fue. En efecto. En efecto, sí. Y desde su primer retiro. El tip es buscarlo. No, literal, o sea, yo simplemente lo digo. Por ejemplo, las bodas internacionales que me han salido, muchas también han sido así. O sea, conozco a alguien, ay, no, yo vivo en, no sé, Suiza y tengo un novio allá y me voy a casar. Y yo le digo, ay, yo le puedo tomar las fotos allá. Sale el matrimonio en Suiza. Pues como que... Imagínate. Pero si no hubiera dicho, no hubiera salido. Ay, Así de sencillo. exacto. Entonces, con Radi, pues he tenido la fortuna de ser su fotógrafa principal, pues en estos retiros de yoga que me parece, pues, que soy la más afortunada del mundo porque une todo lo que me gusta, mi lugar favorito del mundo, que es el Tayrona, literalmente. El yoga que me fascina, todo el tema espiritual, los viajes, la fotografía. O sea, ¿qué más le puedo yo pedir a la vida? Sí, soy muy, muy feliz con esto. Y ese que tuviste también hace poco en India. ¿Eso era un retiro sí. o era un viaje grupal? Era un viaje de unas amigas que también tienen una marca hermosa que se llama Conecta con Sentido, Manuela y Dani. Ellas organizan los viajes a India y son unos viajes súper lindos porque tienen un poquito de todo. Ellas también son unas maestras que ustedes no se imaginan. O sea, yo me la paso súper orgullosa de mis amigas porque de verdad que para mí todas son como unas diosas,
como de sabiduría y yo digo, wow, las admiro increíble a todas. Y ellas dos, que son mejores amigas de ellas dos, hacen estos viajes que son muy espirituales también, pero también hacemos como inmersión con la cultura, los artesanos de India. También vamos de shopping, es como que hay de todo un poquito, visitamos muchos templos y ellas en este viaje de 2023 en noviembre me invitaron también a ser la fotógrafa de este viaje. Entonces tuve la oportunidad de ir a India a hacer las fotos. Sí. Ana, ¿y tienes alguna historia que nos quieras compartir de esos viajes? Pues como, no sé, encuentros raros, pues cosas inesperadas, no sé lo que... No, o sea, nos hay quieras decir. muchísimas historias, muchas cantidades, o sea, solamente la semana pasada que llegué del Tayrona como ceremonia de cierre, pues como que en los retiros de Andre de Radi, siempre ella pues hace un ritual de cierre muy bonito, pero es como su propia creación. Pero en ese retiro pasado fuimos a otro lugar que no estaba tan en la playa, sino que estaba más en la montaña. Entonces estábamos cerca de una comunidad de indígenas Kogis y nos dijeron que ellos nos podían guiar en sus rituales. Y yo dije, wow, no puede ser. O sea, como que siempre lo había soñado porque, pues ya saben, como la admiración que le tengo yo a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y, y darme cuenta, pues, como que podíamos tener la experiencia con ellos. Eso fue impresionante. O sea, fue un momento de conexión con la tierra súper lindo porque ellos, cada que nace un bebé, plantan la placenta en un lugar en la tierra y ellos dicen que ese lugar se convierte como en la segunda madre del bebé y que cuando esa persona pues ha crecido y de pronto se siente perdida en la vida o tiene algo que solucionar, vuelve al origen y como que la tierra lo restablece. Ninguno de nosotros hizo eso, pero hicimos un ritual simbólico donde plantamos nuestra placenta ahí en la Sierra Nevada. Y entonces ahora tenemos un lugar al cual volver Oh. cada que necesitemos un abracito de la tierra, ese que les contaba en la primera historia, pues ahí está ya. Me pareció hermoso. Qué hermoso, en el lugar favorito. Sí. Imagínate, ¿dónde vas a volver seguramente? Siempre. No, pues ya era. Y ahora Exacto. después de esto, sí, ¿qué más? Ajá. Sí. Ay, hermoso, Ana. Muchas gracias. No sé si quieras compartirnos otro detonante para ya pasar a la tercera sección. Pues yo creo que, pues digamos que para mí, ¿qué puedo decir acerca de esto? Cuando haya un detonante, pues como en la vida que uno diga, se me movió la tierra, uno se asusta mucho. Pero yo he aprendido que a pesar del susto, sé que después viene algo súper positivo. Entonces, ya lo agradezco. Lo agradezco muchísimo cada que haya algo que le mueva a uno el piso, porque uno sabe que es como su siguiente capítulo en esta vida y que sí o sí va a tener algo de un crecimiento espiritual. Ujú. La siguiente versión. Sí, sí, total. Cuestionarse siempre, no quedarse como con lo que hay, tratar de estar presentes, no vivir en automático, sino ver, analizar, sentir, que se nos olvida sentir por estar distraídos. Total, permitirse sentir. O uno Sí. muchas veces en la crisis no quiere sentir. Y No, claro, uno nunca quiere sentir. uno nunca quiere, uno siempre evade. Sí, Pero ahí es donde está el crecimiento. sí. Y igual evadirlo no lo quita. Entonces solo estás postergando Sí. lo que Eso es mejor irse tirando al agua así sepa uno que Al agua está fría. Quitar helada y le va a la doler. bendita de una. Totalmente, sí. Entonces, Vamos entonces a las recomendaciones. Libros, podcasts, películas, series, cualquier cosa estén relacionadas con lo que hablemos o no, que tú digas, la Bueno. gente debería saberlo o simplemente estoy enganchadísima,
quiero que todo el mundo lo sepa. Ok. Bueno, yo soy de las pocas personas en el mundo, creo que no paga Netflix. Yo tampoco. En serio, me encanta. ¿Por qué? Porque simplemente decidí como a qué darle mi tiempo y para mí no hay tanto tiempo para ver series, prefiero ver otras cosas. Entonces de series y eso no sé tanto. Aunque hay un documental, pero es serie porque tiene varios capítulos del Dr. Joe Dispenza que se llama Rewired. Ah, creo que es lo que más puedo recomendar en este momento. O sea, para el que sienta que no sabe para dónde va, que no sabe cómo funciona la vida, que necesite como... Porque, por ejemplo, nosotros como ingenieros, pues digamos que yo siempre tenía el tema espiritual, pero también por el otro lado tengo aquí a la escéptica ingeniera como que dice... "Ay, no sé". Racional. Exacto. Ujú. Pues el doctor Joe Dispenza es un doctor que se puso como a analizar todas los conocimientos ancestrales de los yogis, de los budistas, de tantas culturas que finalmente llegan a lo mismo. Y él es médico y analiza todo esto desde un punto de vista científico. Y entonces analiza qué pasa con las ondas cerebrales, con la conexión entre el cerebro y el corazón, todos los chakras, cómo funcionan, que uno escucha la palabra chakras y uno se imagina por allá como un místico, nada, eso es súper médico, literalmente. Él explica perfectamente cómo hacer para salir, sobre todo de ese ciclo interminable de pensamientos que uno lo están enloqueciendo. Para mí es la mejor recomendación que les puedo dar en este momento. Sí. Y también ahorita mencionaste el olvido que seremos, entonces lo voy a agregar ahí. Ay, sí, súper lindo el olvido que tenemos. Sí, pues es un libro como muy colombiano, Ujú. pero tiene como muchas reflexiones filosóficas también, me parece súper lindo. Entonces pasemos a las memorias. Acá básicamente nosotros ahorita te contábamos que nosotros dividimos el espiral de un detonante en 4 momentos. La vieja normalidad, que es antes de esa crisis, la crisis, que es el detonante como tal, la aceptación, que es cuando uno dice, bueno, sí, pasó algo, Sí. y el aprendizaje, que es cuando ya logras asentar todo lo que pasó y tomar lo que realmente vale. Entonces te voy a hacer unas preguntas muy rápidas en cada uno, como para que resumamos todo lo que ya acabamos de conversar. Listo. Entonces, la vieja normalidad es cómo te definirías la tú de antes. Bueno, la Ana de antes era una Ana que vivía en automático, que era un robotcito, como sin autoconciencia. Ahorita tengo la capacidad de mirarme a mí misma y de, como les decía ahorita, no solo ver las cosas desde muchos puntos de vista y muchos ángulos, muchas luces y sombras, sino también de ver las cosas desde afuera y no tomarme tantas cosas personales, no solo conmigo misma, sino con las otras personas. La crisis, ¿logras identificar algún punto de quiebre en tu vida, un antes y después? Varios. Uno ya con casi 42 años, ha habido varios puntos. El primero puedo decir que fue cuando tenía más o menos unos 22 años, que me estaba enloqueciendo el cerebro literalmente y la cabeza me estaba enloqueciendo, o sea, como que yo sentía que la mente me controlaba y llegó un día en que literal lo grité en voz alta, dije, ¡silencio! Wow. No puedo más con esta cabeza, silencio. Y como que todo se quedó quieto y el cerebro dijo como, uy, regañado. Me callo. Sí, sí, sí. Y yo dije, ve, mira, hay algo aquí. O sea, si soy yo la que puedo controlar esto y esto no es lo que me tiene que controlar a mí. Ese fue como el primer detonante. El segundo detonante fue acerca de mi autoestima, que era muy baja, muy baja. Yo, no sé, me sentía muy flaca, muy fea, que tenía la nariz grande, que un montón de cosas. La fotografía y hacerme autorretratos me hizo darme cuenta que tenía muchos otros ángulos que yo no veía en el espejo Ay, qué hermosura. y que no era tan fea como yo pensaba.
Entonces, también después de verme como desde otros ángulos de la fotografía, me di cuenta que no era solamente verme de diferentes ángulos físicamente, sino internamente. Y de cómo yo me sentía conmigo misma, me empecé a dar cuenta que la gente también lo veía a uno así. Cuando yo me sentía mal, sentía pues, que no era atractiva, que no tenía éxito pues como con los hombres y todo eso. Y cuando yo misma me empecé a sentir bonita, sentí que todo cambió, todo el mundo me decía que como estaba de bonita y yo no había hecho nada, pues como que, y dije, wow, qué lindo esto. Y ahorita pues trato como de transmitir eso también, sobre todo en retratos pues de mujer. Sí, yo vi, estás en Sí. un nuevo proyecto. Sí, pues no es nuevo, siempre lo he hecho, sino Ay, que no no. sabía cómo compartirlo y entonces simplemente le abrí un Instagram. Sí, pero lo he hecho también desde 2009. Sí. Si tienes duda en qué año pasó, Ajá, sí. remítete al de... 2009, 2011. Aparte tenés mera retentiva con los años. Pues O sea, sobre no todo sabes- los años en que pasaron Sí, muchas claro. cosas. Inolvidable. Sí, exacto. Y ahí es mujeres... Se llama Cuéntanos Girl to Girl Boudoir. Entonces son como fotos sensuales de mujeres y hay de todo tipo de cuerpos Ujú. y pues la que no quiera sensuales, pero retratos de sí misma, pues también se los puede hacer y le ayudamos a verse más bonita. Ay, Ay, divino. hermoso. Sí. Ese es el segundo. Ese es el segundo. El tercero puedo decir que fue con la terminada de este novio, porque yo ponía mucho poder en ellos y me di cuenta que definitivamente tengo que centrarme primero en mí. Sí. El otro fue el de la práctica, cuando dije la vida no puede ser así de aburrida. Y entonces dije hay que hacer algo y ahí fue cuando decidí conscientemente crear la vida que yo quería vivir. Te diste cuenta muy rápido. Sí. 6 meses nomás bastar. Sí, Me quiero. imagino que menos de 6. 6 meses, sí, más o menos. Wow. Y ahorita, digamos que la crisis de los 40 ha venido con otro tema que no me esperaba, y era que a pesar de que uno se dedica a lo que le apasiona y le encanta, también se cansa. Entonces, he aprendido que no hay que renunciar, sino que hay que descansar. Ay, qué hermoso. Importantísimo. Sí, Total, como el equilibrio. El equilibrio. Porque si no, te quemas. total. Aceptación. ¿Cómo lograste pasar de la crisis al aprendizaje? Yo creo que la crisis que más duro me dio fue con la de la autoestima, porque yo me daba cuenta que mi vida era un infierno por culpa mía. Sí, entonces como Ay, que- pero súper autoconsciente. Como sí, pues como que un día, pues sí, porque yo, digamos, adolescente, trataba de que viniera alguien a quitarme eso que yo estaba sintiendo, hasta que me di cuenta, pues fue como muy en simultáneo con lo que les dije, que la cabeza me estaba enloqueciendo, y yo dije, ¿quién es la que está pensando todo esto? Soy yo. Entonces, ¿qué tal si cambiamos estos pensamientos por otra cosa? Y dije, si yo me estoy sintiendo triste, aburrida, deprimida, que nada tiene sentido, soy yo la que me estoy echando ese cuento, pues yo de dónde más estoy sacando esto. Y entonces dije no más, literal, dije no más, ya no quiero sentirme más así, estoy hasta aquí de sentirme triste, aburrida y sin sentido en esta vida. Y literalmente desde ese momento, pues como que todo cambió porque el cerebro quería tratar de seguir diciéndome esas cosas y yo le decía, cállate. Yo, así no es. Es así como vamos a empezar a pensar de ahora en adelante. En ese documental que les dije del doctor Joe Dispenza, él explica el paso a paso de cómo hacer eso que yo les estoy diciendo, así como que yo lo pude hacer en un clic, porque he intentado como explicárselo a varias personas y he visto que no es tan fácil para ellos. Y yo decía, ¿yo cómo más les explico? Vi el documental de Joe Dispenza y yo dije, ya, el que lo tenía que explicar lo explicó perfectamente, porque yo no sabía, pues como, sí. Voy a verlo. Sí, yo Sí. también quedé Quedé intrigada. intrigada. Sí, no, la verdad, se los juro que les va a cambiar la vida. Vamos a ver. Es larguito, pues tiene varios capítulos de 45 minutos. Yo Tan- cuando lo vi tenía cuaderno en mano. Eso es de Wow, apuntar y de pero es que devolverse. está Sí. juiciosa.
Te lo juro, es que a veces hay pedazos que uno dice, no entendí nada, a ver, devolvámonos un poquito y volvamos a... sí, y yo hacía dibujos y todo. Sí, Ana la más aplicada. Buena estudiante, monitora desde chiquita. Sí. Monitora de series también. Ajá. Ana, ¿cómo te defines hoy? Hoy, pues yo como que lo que más he buscado en la vida es vivir una vida tranquila. Y la verdad, los últimos años para mí han sido duros por varias situaciones que me ha presentado la vida. Fue muy raro porque dije, más o menos en 2018, dije, quiero vivir una vida tranquila. Y la vida me dijo, listo. Primero lo primero. Exacto. La tormenta. Sí, Empecemos sí. a organizar. Como que quieres saber lo que es tranquilidad, te va a mandar así lo peor. Y entonces como que cuando yo decía, ya no puede pasar nada peor, pasaba algo peor. Y yo, ay, no puede ser. Y entonces como que mi vara de calma fue creciendo tanto. Y ahorita tengo un montón de problemas todos grandes y yo soy como, no pasa nada. No. Sí, entonces fue como muy raro porque yo le decía al universo, yo lo que te pedí fue calma, no esta locura, ya no puedo más, yo creía que me iba a morir, me enfermé varias veces, terrible, pues como que un mes en la casa encerrada, me dio COVID, me operaron 3 veces en 2 años. ¿Qué? Sí, tuve como una crisis económica después de la pandemia, luego me separé de mi pareja que llevaba 9 años con él, como que pasó todo esto en los últimos 5 años y yo decía, no puede haber más cosas. Y llegó un punto en que ya como que me sentí navegando así, como... En agüita tranquila. No, ni siquiera el agua tranquila. No, pero ya aprendió a sortear Sí. las olas. Ah, ya. Aprendí a surf. surfear, sí, literal. Y yo soy como, sí, ahí está todo eso, pero no pasa nada. Ya sé que pase lo que pase, como que la esencia está ahí. Me intacta. tengo a mí. Y entonces me siento una persona tranquila y calmada. Sí, lo Conseguí reflejas que quería. Reflejas mucho una persona tranquila y calmada. Sí. Ujú. Ahí terminamos entonces nuestra conversación. Ana, te agradecemos mucho por este espacio. Creo que fue un espacio muy alimenticio. No sé si esa palabra se puede utilizar en este contexto, pero hay muchas cosas que nos van a nutrir como personas y a todos los que nos están viendo. Te invito a que les cuentes redes sociales Claro. de Ana, también entonces de Girl to Girl Boudoir y Más que 1000 de Más palabras. que 1000 palabras. Y si tiene más, Si hay más, Ay, como todas. que hay sorpresitas todavía terminando, si tiene más. Bueno, no, es porque les digo que soy como muy curiosa, muy creativa, entonces uno está creando cosas a toda hora. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Bueno, mi Instagram personal es Ani Supernova, es muy yo, Muy literalmente. tú, sí. El de la fotografía es Más que 1000 palabras _foto, ese 1000 es en números, porque si no les sale otra cosa. Ay, sí. Y bueno, Girl to Girl Boudoir, que también ya lo mencionamos, simplemente así, Girl to Girl Boudoir. En Boudoir se escribe Boudoir, pues porque es una palabra en francés, entonces uno dice eso como se escribe. Sí. Sí. Muchas gracias a ustedes, me pareció una conversación muy, muy linda, no pensé que fuera a llegar a este grado de profundidad y de rareza. Me encanta. Por eso me estás encantó. acá. Ajá. Sí. Gracias, Anati, en serio, un honor que estés acá. Gracias por aceptar la invitación, por compartirte Gracias, chicas. así tan vulnerable, tan transparente. Nos encantó, pues mucho, mucho por aprender. Gracias, chicas. A ti. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detonantes de Vida. Esperamos que a ti también te haya dejado algo para reflexionar y te animes a compartirnos esos momentos tuyos que han marcado la diferencia. Que no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte, darle like, comentar y compartirlo con alguien que creas que también lo va a disfrutar. Porque recuerda, todos tenemos algo por compartir que a otros puede inspirar. Nos vemos en el próximo episodio.